Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. Continuamos con el estudio de Génesis y vamos a ver el capítulo 13 con el tema los ojos contra los oídos. Lo pudiéramos también titular como la recompensa de este mundo contra la recompensa del mundo por venir. Es el contraste de lo que te puede ofrecer este mundo y lo por venir, el mundo por venir. ¿Sale? Hay algo muy interesante que notamos en las Sagradas Escrituras, y es que hay varios casos que tanto el hombre como la mujer han caído en tentación por depositar su confianza en las cosas materiales. Sus prioridades están en lo que los ojos ven. Y bueno, pues también vemos que el Padre Celestial nos exhorta a que seamos personas que escuchemos. El Padre Celestial nos pide que escuchemos. Es más, uno de sus más grandes mandamientos es que escuchemos. ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cómo comienza? Si nos vamos a Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que dice: Shema Israel, Shema Israel, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Sí? Cuando le preguntan a Yeshua cuál es el mandamiento más grande de la ley, él comenzó diciendo este versículo. ¿Sí? Y vemos que el Padre se comunica a través de nosotros por medio de el sentido del escuchar, del oído, pues. El Padre está más interesado en nuestros oídos que en nuestros ojos. Y constantemente el Padre Celestial busca eso de nosotros, que tengamos oídos circuncidados, que estemos dispuestos a escuchar. ¿Cómo falta esa parte de escuchar? Y por otro lado, ¿qué es lo que te pone el enemigo en bandeja de plata? ¿Qué te pone? La vista. Él utiliza la vista para tentarnos. Y busca que depositemos nuestra confianza en las cosas temporales. ¿Sí o no? Entonces, comencemos con Génesis 3:1. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Ya habíamos visto que en el capítulo 12 Abraham desciende de Egipto porque tenía hambre. Y fue solamente geográficamente que Abraham descendió. Porque cuando se habla de que alguien sale de Israel, eso significa que si sales de Israel estás descendiendo. Y cuando alguien entra a Israel es ascender. Y al Abraham descender lo hizo por razones materiales. ¿Sí? Y ya vimos que la esperanza que esto nos da es que el Padre usa todas las cosas para bien de los que le aman, de los que le temen y buscan. Todas las cosas ayudan para bien. Y a pesar de que para Abraham fue una experiencia nada grata, ¿por qué? Porque expuso su vida y expuso a su esposa Sara. O sea, a su esposa Sara lo iba a tomar Faraón. Y a pesar de todo eso, el Padre Celestial tuvo misericordia de Abraham. Y aquí en el capítulo 13 se muestra cómo el Padre Celestial obró. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver con esto que lo bueno de tocar fondo es que lo único que nos queda es el camino de su vida. Este es el consuelo que debemos de tener. Obviamente siempre y cuando seamos justos delante del Padre. ¿Sí? ¿Qué dice Proverbios 24, versículo 16? Porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impios caerán en el mal. El número 7 significa plenitud, que estás completo, que está completo. Eso es el número de plenitud.
Y este versículo de Proverbios nos habla de que continuamente el justo cae porque es imposible cumplir por completo el estándar del Padre. No hay justo ni aun uno. ¿Sí? Y bueno, pues en este mundo existen muchísimas tentaciones. Indudablemente, tanto el justo como el injusto van a caer. La ventaja o la diferencia para el justo es que vuelve a levantarse y el impío se queda ahí, se queda en el mal. Y te pongo un ejemplo de dos coches. Por ejemplo, un Volkswagen y un carro último modelo. En una bajada, los dos carros bajan, vaya la redundancia, a toda velocidad, y el bochito igual de parejo que el carro de modelo reciente, pero es un vado, entonces bajan y luego vuelven a subir, y el carro nuevo sale disparado, y el carro viejito, un bocho, ya le estoy poniendo marca, pues probablemente no alcance a subir, empiece y no pueda salir de ahí. ¿Sí? Así que si de algo debemos estar conscientes es que el Padre el Padre espera que nunca caigamos. Más bien, el Padre no espera que nunca caigamos. Más bien, porque si no cayéramos, entonces pues seríamos exactamente como Yeshua. Haríamos encontrar la plenitud, seríamos el número 7. Pero el Padre Celestial nos dijo que no había justo ni a uno, no hay justo ni a uno, todos somos pecadores. Todo el tiempo estamos pecando desde que el momento de que, obviamente por las circunstancias, porque no conocimos la palabra del Padre Celestial, porque venimos de un contexto romano, no sabíamos lo que era el árbol del bien y del mal, y que escogimos ese árbol, y que estaba el árbol de la sabiduría, y que si seguíamos los mandamientos del Padre, en todo nos iba a ir bien, no íbamos a estar batallando tanto como estamos batallando. Y estuvimos cayendo y cayendo y cayendo. Y mientras que no conozcamos lo que nos nutre, que es la Torah, los mandamientos del Padre, estamos en anorexia espiritual. Y más, no quiere decir, bueno, que ya conoces la Torah y ya no vas a pecar, ¿no? Pues seguimos siendo humanos, ¿verdad? Pero peor aquel que no ha tenido ese nutriente que te llena de vida, que te fortalece y que sabes y que te detiene a pecar. Y por eso en tantas congregaciones religiosas la gente sigue y sigue y sigue pecando y pecando. Llega a la iglesia y wow, la adoración, y en otras iglesias golpes de pecho, y en otras iglesias alabanza, y salen de ahí y siguen siendo los mismos porque no están recibiendo ese nutriente. El Padre sabe que somos polvo y que tarde o temprano vamos a caer, pero la diferencia está en cómo reaccionamos ante la caída. ¿Qué es lo que haces después de caer? Hay una diferencia entre quedarse en el piso, adoptar una actitud de conformismo, de negligencia, ¿sí?, y tener la disposición de volvernos a levantar. Esta es la diferencia entre los hombres que el Padre usa y los hombres que el Padre desecha. Y lo podemos ver con David y Saúl. David fue un hombre que cayó en varios errores. Sin embargo, cada vez que caía y era confrontado con su pecado, él no se justificaba, no le echaba la culpa a las circunstancias, asumía su caída y clamaba por misericordia. Él buscaba ser justificado por el Padre Celestial. Y el Padre siempre escuchó su oración.
y tuvo misericordia de él. ¿Y qué pasó con Saúl? Saúl no reaccionaba de esa manera. Saúl se justificaba, le echaba la culpa al pueblo, a las circunstancias, y esta fue la debilidad de Saúl. Cayó derribado por su maldad y por su desobediencia y su falta de sinceridad. Esta es la diferencia entre un reinado que permanece hasta nuestros días y permanecerá eternamente, y un reinado que terminó como el de Saúl. Ahora, ¿cómo aplica esto? Si tú ya descendiste, pero eres hijo de Abraham, en este momento es tiempo de que subas. No te quedes ahí derrotado. No te conformes. No pienses que ya esto ya no tiene sentido. ¿Sí? Todo es experiencia. El Padre Celestial nos prueba a cada momento. Él está viendo y Él está queriendo que nos pulamos. Cuando subimos de esta manera, de que vienes del suelo, vas a recoger algo del suelo. La lección, la aprendiste. Vas a aprender la experiencia que te dejan las caídas. ¿Sí? ¿Qué dice Romanos 8:28? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los conforme a su propósito son llamados. Así que si estás tocando fondo, hay un capítulo que te recomiendo mucho que lo leas y le pongas ahí un separador para que lo estés leyendo, en Romanos 8. Cada vez que te sientas deprimido y sientas que ya no vale la pena levantarse, lee este capítulo y te vas a sorprender del ánimo que el Padre te dará a través de él. Sí, en el caso de Abraham, lo que le trajo descender fue bendición. Lo que hizo de descender a Egipto fueron riquezas. Sí. Génesis 13:2. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. El día de ayer yo platicaba con mi esposa precisamente de esto. No tiene nada de malo tener riquezas. No tiene en lo absoluto malo. ¿Sí? ¿Qué ha pasado con la teología católica romana? Y esto, ojo, no tiene nada que ver con eso que se predica en el cristianismo del éxito, del tú puedes, y que Dios quiere que tú tengas dinero y el evangelio de la prosperidad. No. No hay que confundir. Simplemente te comento que no tiene nada de malo tener dinero. Eso nos lo metió la teología católica romana durante toda tu vida. De una manera sutil te dijo que tener riquezas era malo, que es mejor ser pobre. Qué contrastes, ¿verdad? O sea, los dirigentes con mucha riqueza de esta religión, o sea, mostrando todo lo contrario. Y aquí vemos a un Abraham que era muy rico en ganado, plata y oro. ¿Sí? En realidad las riquezas, fíjate lo que te voy a decir, las cosas que Dios ha permitido, las riquezas son neutrales. Son neutrales. Todo depende de cómo manejamos las cosas. Pon atención, no es pecado poseer mucha riqueza. Lo malo es cuando las riquezas nos poseen a nosotros. No confundamos. Primera de Timoteo 6:9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Te fijas cómo nos está diciendo? Porque raíz de todos los males es el dinero. Dice,
porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¿Sí? El Padre Celestial nos dio la opción de escoger entre el árbol de la sabiduría, el árbol de la vida, y el árbol del bien y del mal. Y escogimos el árbol del bien y del mal porque pues así fue por generaciones. Nos dio ese libre albedrío. Ahora ya te diste cuenta. Dices, ups. ¿Sí? Ahora yo menciono que tienes dos tipos de libres albedríos. O más bien, un libre albedrío dividido en dos. Tú escoges uno, seguir con la prueba y error, con tu propio esfuerzo, pensando que tú eres el non plus ultra y que tú solo puedes hacer las cosas, y es probable que te vaya muy bien, porque así hay mucha gente que le ha ido muy bien. O tienes la otra vertiente de decir, Padre Celestial, Padre Eterno, quiero iniciar esto, ¿cómo ves? Sí, quiero hacer estas cosas, es tu voluntad que lo haga, Padre Celestial. Dame discernimiento si esto que voy a hacer está bien o está mal. Te pongo mi vida en tus manos. Ándale, ¿te fijas la diferencia? ¿Cómo ves, Padre? ¿Sí? Y aquí vemos en este versículo que se menciona claramente que la raíz de todos los males no es el dinero, sino el amor al dinero. Y que vamos en pecado cuando codiciamos, cuando deseamos tener algo que no nos pertenece. El estar descontentos todo el tiempo y con un sentido de ingratitud en lugar de estar agradecidos con lo que ya tenemos. Te voy a decir algo. Pon tu vida en las manos del Padre. Sigamos los mandamientos. El Padre Celestial dio promesas. Sigue sus mandamientos y en todo te irá bien. Y pon tu situación en sus manos. Sí. Y el Padre en su voluntad te da. No agarres y digas, ándale. Y se te empieza a olvidar el Padre Celestial. Se te empieza a olvidar para qué realmente estás obteniendo riquezas. ¿Para qué realmente? Y pierdas el foco de realmente para qué estás recibiendo esa riqueza. ¿En qué la vas a utilizar? Vamos a ver que a pesar de que Abraham tenía muchas posesiones, no tuvo este problema de la codicia. Él entendió que todo era temporal. Tienes que entender que todo es temporal. No vas a poder comprar tu entrada a la eternidad, ni vas a poder llevarte tu carro, ni tu casa. Génesis 3:3, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Jai. Fíjate qué interesante. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda. Su tienda estaba entre Betel y Jai. Fíjate qué interesante dónde plantó su tienda. Betel significa casa de él, casa de Elohim. Y Jai, lugar de ruinas, muladar. A la mitad se puso él. Qué curioso, ¿no? Así estamos nosotros. Así como Abraham vivía entre casa de Dios y un muladar, nosotros actualmente vivimos entre ambos mundos. ¿Sí? Por un lado tenemos la esperanza del mundo por venir.
sentimos que ya el tiempo se está acercando. Tenemos nuestra fe puesta en esa ciudad cuyo arquitecto y constructor es el Padre Celestial, que es la ciudad del mundo por venir, es la Jerusalén Celestial. Y esa Jerusalén Celestial es la que va a descender del cielo. Y por otro lado tenemos nuestros pies puestos en la tierra, que es nuestra realidad actual. Este mundo temporal lleno de tentaciones. Y a veces es difícil estar tomando decisiones adecuadas al vivir entre ambos mundos. Constantemente tenemos que resolver dónde ponemos nuestras prioridades. Y esta parte es bien complicada, bien difícil. Obviamente para la gente que nos rodea, sobre todo, porque los que estamos estudiando la palabra del Padre Celestial estamos recibiendo el mensaje del Eterno y nos está indicando y nos está diciendo qué hacer y cómo hacer. Y nosotros de repente, hay gente que piensa que estoy perdiendo el tiempo al compartir esto. En alguna ocasión, hablando con una persona, le compartía yo sobre, porque se surgió la pregunta de ¿qué hay después de la muerte? Y yo acabo de sacar un video y le traté de explicar, porque esta persona tiene mucha riqueza, y yo le explicaba lo de Lázaro, ¿sí? Le explicaba todo el proceso que pasó Lázaro y todas las señales que el Padre Celestial nos estaba indicando de lo que pasa cuando tú mueres. Y no sé qué pasó, que esta persona se empezó a enfurecer, se empezó a enojar. ¿Sí? Él viene de un contexto romano. Y empezó a subir la voz y empezó a gritar y empezó a decir, me decía, es que a Dios no soporta a los tibios. Los aborrece, los vomita. Él me daba ese mensaje refiriéndose a que yo no tenía riqueza y que era un tibio porque no había hecho nada por tener riqueza, sino que perdía mi tiempo estudiando la palabra del Padre de Dios. Imagínate nada más. Sí. Y es difícil cuando estamos en esas dos partes. ¿Por qué? Porque obviamente quiero guardar Shabbat. Y la mayoría de los trabajos son de lunes a sábado. Y esto es un ejemplo porque yo sé que a ti también te está pasando. Oye, pero yo trabajo el sábado y ¿cómo le hago? Y te sientes mal y estás en un proceso de saber qué decisión tomar y qué hacer. No, es que y empiezas a olvidarte que el Padre Celestial lo único que quiere es que lo obedezcas, y si tú lo obedeces, Él se va a encargar de ti. Y la gran lección que aquí identificamos es ver dónde Abraham puso sus prioridades. ¿Sí? Y otro personaje que vamos a estudiar es Lot, el sobrino de Abraham, y vamos a ver dónde puso en sus prioridades. Génesis 13:4. Al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre del Padre. Aquí vemos cómo Abraham de rebote porque retorna después de haber caído, ¿sí? Él regresa al lugar donde había construido un altar. Hay que estar listos para levantarnos. Así es la vida del justo, de continuo retorno, de continua teshuvá. Teshuvá significa arrepentimiento. Generalmente esta palabra de teshuvá se utiliza en la teología cristiana como conversión o como metamorfosis, un cambio. Pero correctamente es un retorno o regreso. Pero ¿de dónde voy a regresar? ¿A dónde voy a regresar? Pues para regresar tienes que saber dónde fue que caíste, para saber a dónde vas a regresar. Y es justo lo que hizo Abraham. Regresó al altar que había hecho antes y donde había estado, e invocó el nombre del Padre.
¿sí? Y esto de invocar al Padre en el pensamiento hebreo implica el buscar vivir de acuerdo a sus cualidades, retornar a lo que el Padre nos está llamando, y este viene a ser el significado más primitivo. ¿Quién nos narra una poesía? El profeta Jeremías le narra una poesía de manera poética, narra a la tribu de Judá los acontecimientos trágicos que resultaron por haberse apartado del Padre. Al final, en Lamentaciones, y al final de este lamento, el profeta Jeremías hace una petición que es el tipo de petición que haría una persona justa. En Lamentaciones 5:21 dice: vuélvenos, oh Eterno, vuélvenos a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Si haces de esta tu oración, ten por seguro que el Señor siempre va a escuchar. Y poniendo un ejemplo de manera tecnológica, por ejemplo, el plan de vuelo de los aviones. Es necesario que un avión tenga un plan de vuelo. Tienen que saber de dónde salieron y a dónde van a llegar. ¿Por qué? Porque ya estando en vuelo, el avión se mantiene desviando por las inclemencias del tiempo, por el viento y otros factores. Y por eso se utilizan las coordenadas para ubicar exactamente la posición en la que se encuentran. Y la labor del piloto es constantemente estar retomando el plan de vuelo preestablecido. Para nosotros, nuestro plan de vuelo viene a ser la palabra del Padre. Cuando el Padre anunció que el pueblo de Israel iba a ser dispersado en las naciones, eso en Jeremías 31, el Padre anticipa que su pueblo sería llevado al cautiverio y le exhorta al pueblo a establecer majanos, señales. Estas señales les van a ayudar a cómo regresar. Tal como pasa con la parábola del hijo pródigo, que se fue a una provincia lejana y que tenía que recordar de dónde había salido. ¿Sabes quién está tratando de borrar todo rastro? ¿Y quién borró todo rastro? Digo, o nos borró en nuestro cabecita todo rastro de que no recordáramos nuestra ascendencia y la realidad de dónde salimos. Fue Satanás. Bendito el Padre Celestial, que se ha encargado de resucitarnos de entre los muertos. Pues por más que el enemigo trate de borrar la palabra del Padre Celestial, nunca va a poder. La palabra profética es segura y siempre va a permanecer. Mateo 5:8: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo sea cumplido. No hay manera de borrar absolutamente nada de lo que el Señor nos ha dejado para saber a dónde hay que regresar. Por eso tenemos que estar estudiando las Escrituras todo el tiempo. Las Escrituras es la señal que nos va a ayudar a volver. Por lo tanto, es lo que hizo nuestro padre Abraham. Volvió a su altar de adoración a invocar el nombre del Padre. Génesis 13:5: también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Aquí vemos que Lot también se había enriquecido. ¿Pero por qué se enriqueció? Pues porque andaba con Abraham. Era sobrino de Abraham. Y Abraham lo había adoptado como hijo. Y se debió su riqueza pues porque anduvo con Abraham. Proverbios 13:20: el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. O sea que la bendición que tuvo Lot se debió a la influencia de su tío. ¿Y qué hizo Lot? Pues Lot, qué triste, prefirió preservar y aumentar los bienes. Y se le olvidó de dónde venían estos bienes, la procedencia de los bienes. Génesis 13:6: y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos,
pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Y entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Se presentaron inconvenientes por las riquezas. Sin embargo, Abraham puso por encima a las personas, sobre los bienes materiales. ¿Sí? Esto es una muestra de que él poseía sus bienes, no los bienes lo poseían a él. Mateo 6:19, hay que leer. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No pongamos nuestra confianza en las cosas materiales. Es temporal todo esto, y menos en estos tiempos, hermano, menos, está haciendo tic-tac el reloj. Estamos al fin, estamos en el fin, es la recta final. ¿Sí? Estamos en la parte final. Entonces, esto es temporal. ¿Qué hay acerca del alma que es vivificada por el Espíritu del Eterno? ¿Qué nos dice Eclesiastés 12:7? Y el polvo vuelva a la tierra como era, y el Espíritu vuelva a Dios. Y el Espíritu vuelva a Dios. El Espíritu le pertenece al Padre Celestial. Él lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. No estés pensando en las cosas eternas. Ya, eternas, personas, no más. Ay, ¡pah! No estés pensando en las cosas temporales. Y esto de Eclesiastés lo dijo el hombre más sabio y el que más riquezas ha tenido. Aquí está hablando de la vanidad de depositar nuestra confianza en la carne, en la temporalidad de la vida. ¿Sí? La carne y los huesos no heredan el reino de Dios, pero el Espíritu vuelve a Dios, que fue quien lo dio. Las personas son más importantes que las cosas materiales. Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. El Señor le ha dado la posibilidad al ser humano de tener vida eterna. Nuestras prioridades se deben de centrar en las personas. Y es justamente lo que Abraham comprendió. Lo material vuelve al polvo, y lo espiritual es multiplicado como el polvo, como vamos a ver al final de este capítulo. Génesis 13:9. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Aquí Abraham le está diciendo a Lot: si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Fíjate nada más. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Aquí Abraham está demostrando que él está poniendo su situación, su vida en las cosas eternas. Aquí le pide a Lot que se aparte de él. Ya Abraham se había dado cuenta, ya había discernido que el sobrino tenía un corazón pues como que no, y era hora de que recibiera una gran lección. Y aquí Abraham, pues como te digo, él no codiciaba la abundancia de lo que ofrecía la tierra, y deja que Lot elija primero. Fíjate nada más. Génesis 13:10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que todo ella era de riego como el huerto del Padre, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese el Padre a Sodoma y Gomorra.
Aquí está la clave de la caída de Lot. Ya habíamos mencionado que Egipto representa el materialismo y la temporalidad de la vida. Y ese fue el error de Lot. Cayó en la tentación de lo que vieron sus ojos. Quedó cautivado en la abundancia de los bienes materiales. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Aquí justamente, en estas tres áreas, Juan nos advierte de que tengamos cuidado. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. En estas tres áreas fue en las que Yeshua fue tentado por Satanás en el desierto. ¿Te acuerdas? En Mateo 4:1. Leamos. Entonces Yeshua fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Sí, eres hijo de Dios. No está preguntando, a ver si eres hijo de Dios. No, ese sí que vemos aquí no es de duda, sino de afirmación. Se pudiera traducir de una manera mejor, por cuanto eres hijo del Eterno. En otras palabras, aquí Satanás está tratando a Yeshua, está tratando de que Yeshua utilice su poder para saciar su carne. Esto es promover los deseos de la carne. Pero ¿qué le respondió Yeshua en Mateo 4:4? Escrito está: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Eterno. Aquí Yeshua le muestra que la prioridad no es lo físico o lo material, sino lo prioritario es lo eterno, lo espiritual. Y eso es la palabra de Dios. Mateo 4:5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. En otras palabras, el Satán le está diciendo a Yeshua que haga alarde del poder que el Padre le da. Esto es la vanagloria de la vida, el jactarse, el estar buscando la aprobación o la admiración de los demás, el orgullo, todo el tiempo, estar usando marcas prestigiadas, el carro del año, para guardar las apariencias. No es realmente para condenar esto, porque depende mucho de dónde tienes puestos tus ojos. ¿Qué fue lo que Yeshua dijo respecto a esto? Mateo 4:7. Yeshua le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Una vez más, aquí vemos la codicia de este mundo, los deseos de los ojos. Entonces aquí pues Yeshua ya se dice: ¿sabes qué? Paquitas, ¿para qué te quiero? Vete, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. ¿Sí? Y precisamente por esta codicia innata se da el mandamiento de decir sí, para ayudar en estas debilidades. Fue dado justamente porque se olvidó del Shabbat, que el Shabbat es una conexión con el mundo espiritual y una decisión de abandonar lo material. ¿Sí? Qué curioso que se pone un mandamiento para usar en nuestra ropa.
de poner unos hilitos. Es un hilito azul que significa que tiene que ver con lo celestial. ¿Sí? Para que no estemos, para que nos estemos acordando de que cuando nos vistamos no andemos buscando aparentar ni estemos buscando aplausos de los demás. Eso del tzitzit es para acordarnos de los mandamientos del Padre Celestial. No para que luego, bueno, pues como todo, ¿no? Hay gente que usa el tzitzit aquí como diciendo, véanme, aquí tengo el tzitzit, estoy siguiendo un mandamiento del Padre. No es necesario. El tzitzit es para que tú te estés, una manera de acordarte cuando caigas en pecado, lo traigas abajo de tu ropa. Hay gente sencilla que se lo pone abajo de la ropa. Si tienes problemas para estarte acordando de los mandamientos, te acuerdes, lo agarres y digas, ay Dios mío, sí, los ojos, acuérdate, los ojos, el hombre sobre todo, la tentación de la vista, de los ojos. ¿Sí? Ahora, el tzitzit fue dado en un contexto de ofrendas de bienes de este mundo para consagrárselos al Señor. Vamos leyendo Números 15, 1 al 16. Vamos leyendo. El Padre habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra de vuestra habitación que yo os doy, y hagáis ofrenda encendida al Padre, holocausto o sacrificio por especial voto, o de vuestra voluntad, o para ofrecer en vuestras fiestas solemnes olor grato al Padre, de vacas o de ovejas, entonces el que presente su ofrenda al Padre traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina, amasada con la 4ª parte de un hin de aceite de vino para la libación. Ofrecerás la 4ª parte de un hin, además del holocausto del sacrificio por cada cordero. Por cada carnero harás ofrenda de 2/10 de flor de harina, amasada con la 3ª parte de un hin de aceite, y de vino para la libación ofrecerás la 3ª parte de un hin en olor grato al Padre. Cuando ofrecieres novillo en holocausto o sacrificio por especial voto o de paz al Eterno, ofrecerás con el novillo una ofrenda de 3/10 de flor de harina, amasadas con la mitad de un hin de aceite, y de vino para la libación ofrecerás la mitad de un hin en ofrenda encendida de olor grato al Padre. Así se hará con cada buey o carnero o cordero de las ovejas o cabrito. Conforme al número, así haréis con cada uno, según el número de ellos. Todo natural hará estas cosas así, para ofrecer ofrenda encendida de olor grato al Padre. Y cuando habitare con vosotros extranjero, fíjate que hay que poner atención, y cuando habitare con vosotros extranjero, o cualquiera que estuviere entre vosotros por vuestras generaciones, si hiciere ofrenda encendida de olor grato al Padre, como vosotros hiciereis, así hará Él. A ver, ¿cómo? Pero es que los extranjeros, los gentiles, no deben de seguir los mandamientos del Eterno porque estamos bajo la gracia. Ah, caray. Qué raro que el Padre Celestial se esté molestando aquí en hablar de los extranjeros. Dando a entender, diciéndonos como Claracil al grano, ¿sí? Que esos mandamientos también son para el extranjero. Un mismo estatuto tendréis vosotros de la congregación, y el extranjero que con vosotros mora será estatuto perpetuo por vuestras generaciones, como vosotros, así será el extranjero delante del Padre. No hay diferencia. Una misma ley y un mismo decreto tendréis vosotros y el extranjero que con vosotros mora. Aquí vemos que el Padre no está haciendo acepción de personas. En la ley de las ofrendas aplica la misma ley al israelita y al extranjero. Y con esto, para todos aquellos que argumentan que la ley de Moisés solamente es para el pueblo de Israel, porque están bajo la gracia,
Aquí vemos que no es así. Números 15, 17. También habló el Padre a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado en la tierra a la cual yo os he llevado, cuando comencéis a comer del pan de la tierra, ofreceréis ofrenda al Padre. De lo primero que amaséis ofreceréis una torta en ofrenda, como la ofrenda de la era, así la ofreceréis. De las primicias de vuestra masa daréis al Padre ofrenda por vuestras generaciones. Estas primicias están también relacionadas con los diezmos. Y esto es que el diezmo se debe apartar primeramente, antes de que hagas cualquier otro gasto. Y esto es como ponerle un seguro a tus posesiones. Te va a quitar la angustia que te genera ese temor de perder lo que tienes o de que te lo roben. De aquí se basa lo que el apóstol Saulo menciona y que tiene que ver con lo que se hace con el pan en el Shabbat, con la halá. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Eso lo ves en Romanos 11:16. ¿Sí? Y lo que se hace es que estando la masa lista, se corta un pedacito de ella y se quema. Esto es como un símbolo del diezmo. Este diezmo que se presentaba en el templo. ¿Sí? Y es una señal de que se está cumpliendo con las primicias. ¿Sí? Las mujeres judías lo llevan a cabo antes de cocinar el halá. ¿Sí? Y es una manera de simbolizar la parte que le tocaba al sacerdote. ¿Sí? Ahora, un día nos vamos un día vamos a hablar, tocando lo del diezmo, vamos a hablar del diezmo. Vamos a hacer un video del diezmo. Sí. Porque, ay, Dios mío. Es importante dar el diezmo. Es importante el dar el diezmo, pero vuelvo a lo mismo, cuando tú no recibes el nutriente, la Torah, entonces seguramente de ti no nace, de tu corazón diezma, y por eso en la congregación resulta que un mandamiento de la Torah, si es utilizado para recordarte que tienes que diezmar antes de que inicie la celebración, ¿sí o no? Es importante diezmar. Es importante darle al Señor primero y considerarle a Él lo más importante. Asegurarnos también de que estamos invirtiendo en el reino. ¿Sí? Números 15, 22, que dice: y cuando errareis y no hiciereis todos estos mandamientos que el Padre ha dicho a Moisés, todas las cosas que el Padre os ha mandado por medio de Moisés, desde el día que el Padre lo mandó y en adelante por vuestras edades, si el pecado fue hecho por yerro, con ignorancia de la congregación, toda la congregación ofrecerá un novillo por holocausto en olor grato al Padre, con su ofrenda y su liberación conforme a la ley. Esto de hierro, es por ignorancia. Y un macho cabrío en expiación. 25. Y el sacerdote hará expiación por toda la congregación de los hijos de Israel, y le será perdonado porque hierro, ¿sí? Porque ignorantemente se equivocó. Y ellos traerán sus ofrendas, ofrenda encendida al Padre y sus expiaciones delante del Padre por sus yerros, y será perdonado a toda la congregación de los hijos de Israel y al extranjero que mora entre ellos, por cuanto es yerro de todo el pueblo. Entonces, erraréis se refiere a haber hecho algo inadvertidamente, o sea, por yerro. ¿Sí? Y cuando es así, pues menciona que será perdonado, porque no se hizo con conocimiento de causa.
Números 15:27. Si una persona pecare por yerro, ofrecerá una cabra de un año para expiación. 28. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante del Padre, la reconciliará y le será perdonado. El nacido entre los hijos de Israel y el extranjero que habitar entre ellos, una misma ley tendréis para que el que hiciera algo por yerro, mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja al Padre. Esa persona será cortada de medio de su pueblo. Es fuerte el mensaje. Es fuerte lo que está contenido en estos versículos. Aquí se está hablando tanto del natural como del extranjero. Está hablando de personas que ya se les había instruido, pero con una actitud soberbia y arrogante, menosprecian el mandamiento. Y todo esto está relacionado con las primicias y las ofrendas. Y esto está para ponernos a temblar. ¿Sí? Así que no nada más hay una maldición de tipo material, como advirtió el profeta Malaquías, sino que también hay una maldición de extirpación. Aquí estamos hablando de que esa persona es cortada de en medio del pueblo. Estamos hablando de una mutilación del cuerpo, será cortado del pueblo, y una vez más en el contexto es de primicias y ofrendas. Números 15:31. Por cuando tuvo en poco la palabra del Padre y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su inequidad caerá sobre ella. Es un hecho lamentable. Lamentable. Fíjate, hay muchas personas que están regresando a casa, que el Padre Celestial está escogiendo a las personas, las está escogiendo, están abriendo su entendimiento a las raíces hebreas y están conociendo, y probablemente estas personas, sobre todo cuando estudias la carta a los Gálatas, que te abre totalmente el mensaje central de la Biblia, las palabras de Saulo que decías, ¿por qué se contradice? Y entiendes y dices, wow, te agarra una emoción. Y probablemente muchas de estas personas van a sus congregaciones cristianas y empiezan a compartirle a sus hermanos ahí, a la congregación, o llegan con el pastor emocionados, mire pastor, mire. Y pum, man, ¿qué pasa? Es lamentable que están regresando mucha gente a las raíces hebreas, porque el Padre Celestial está obrando en las personas. Y estos pastores, apanicados y asustados, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente están leyendo estas cosas en internet? ¿Y por qué? Y no, el Shabbat, el sábado, no es señal de pacto, no guardes el Shabbat, estamos en un reposo continuo en Yeshua. Y empiezan a exhortar a la gente a que no siga los mandamientos del Padre eterno. Las consecuencias para estos pastores son tremendas. Apártense de mí, hacedores de maldad. La palabra hacedores de maldad es la palabra anomos, que significa transgresores de la ley. ¿De cuál ley está hablando Yeshua? De los mandamientos dados en el monte Sinai. Es lamentable. Hay que orar por esos pastores. Es que lamentablemente se ha convertido en un negocio extraordinario tener franquicias. Y uno de los errores graves que se está cometiendo es que los pastores siguen hablando de lo mismo lo mismo que les enseñaron una vez y que estuvieron estudiando y que se les enseñó en los institutos bíblicos y siguen repitiendo lo mismo y no se han tomado la libertad
de volver a estudiar las escrituras, de meterse a las escrituras, de conocerlas. Simplemente están repitiendo lo mismo, agarran un versículo de acá, agarran otro versículo de allá para hablarle a la gente de cosas del día al diario, ¿no? Ni siquiera están estudiando las escrituras verso por verso como se debe de hacer. Y no era mi intención tener que decir esto, pero es que me topé con esta cuestión porque a raíz de que se está habiendo este despertar, pues obviamente ha habido gente que se ha metido a escuchar los videos de tu servidor y de otros y han ido a sus congregaciones y estos pastores están apanicados. Pero lo peor de todo es que en vez de tener la sabiduría y el entendimiento, decir, a ver, ¿de qué me estás hablando? A ver, quiero conocer, quiero estudiar, quiero, como cuando te presentan algo, ¿sí? O bueno, me ponen el ejemplo, están como los niños cuando les quieres dar de comer y dicen no me gusta y ni siquiera lo han probado. A ver, déjame ver de qué se trata, quiero saber de qué se trata, lo voy a leer, lo voy a estudiar. Ah, no, de volada, ¿no? Se nos está yendo la gente, el negocio. Vuelvo a leer Números 15:31, por cuanto tuvo en poco la palabra del Padre y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, sin iniquidad caerá sobre ella. Perdón, su iniquidad caerá sobre ella. Y tal persona que haya menospreciado el mandamiento será responsable de su pecado por su necedad. Números 15:32. Estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Aquí va lo que te decía del Tzitzit. Entrando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel porque no estaba declarado que se le había de hacer. Y el Padre dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre. Apedrélo, toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó la congregación fuera del campamento y lo apedrearon y murió como el Eterno mandó a Moisés. Y es obvio que este hombre no estaba recogiendo leña inadvertidamente. Aquí el contexto nos muestra que él ya sabía que estaba prohibido hacer estas cosas en día de reposo, ¿sí? Y que debía dedicar este día a lo espiritual, ¿sí? Entonces lo estaba haciendo por codicia, por almacenar más y por la falta de confianza en las promesas del Eterno. Números 15:37. Y el Padre habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Eterno. Qué cabezones somos, ¿verdad? Para ponerlos por obra y no miréis en pos de... Está como cuando, para lo que de niño, perdón que es que me acuerdo de niño, ponte un listón ve a comprar esto a la tiendita y ponte este listón para que te acuerdes en el dedo, ¿no? Perdón. Continúo. Y os servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos del Eterno, para ponerlos por obra y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis santos a vuestro Eterno. Yo, el Eterno vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo, el Eterno vuestro Dios. Sí. El cordón azul, ¿sí? Con respecto a esto, en el contexto hebreo se refiere a unos hilos trenzados. No dice cómo específicamente se deben de trenzar. Y solo se especifica que se debe llevar un cordón de color azul. ¿Sí? El azul es una referencia al reino de los cielos.
Entonces, si eres muy olvidadizo de los mandamientos del Padre, pues póntelo. Sí. Sobre todo te voy a decir que en el varón, que es muy olvidadizo y que no cuida lo que ven sus ojos. De repente no evita la inmoralidad. Lo que el Padre quiere es librarnos del pecado. También de las cosas de no codiciar. Es como una protección para librarnos de lo que vemos en este mundo material. Por eso tiene que tener un hilo azul para poner nuestra mirada en lo celestial. Sí. Y qué curioso que se ponga en la ropa, ¿no? Porque no hay una cosa que cause más vanidad en el ser humano que la vestimenta. Sobre todo, te voy a decir algo, yo soy de aquí de Guadalajara, Jalisco. Ay, ay, ay. Eso de la vestimenta es saber el nivel social, económico al que perteneces, haciendo diferencia entre ricos y pobres. Entonces así el Padre en nuestra ropa nos dice, ponte esta señal, no andes con esas payasadas. Acuérdate, no des una imagen falsa de las cosas. Para no estarte autoexaltando. El no estar pensando en cosas de este mundo. No estoy diciendo que no te vistas presentable. Acuérdate que te dije es cómo tú estás manejando las cosas. Si lo que estás haciendo realmente es querer captar la atención, ¿no? Y pues si es muy olvidada esa señal del listón, te va a recordar que realmente qué es lo importante. Que lo importante es el reino por venir. No es importante agradar a los hombres, sino agradar a nuestro eterno, a nuestro Padre Celestial. Entonces vemos cómo el Eterno en su misericordia nos da un mandamiento para que recordemos que este mundo es temporal, que Él es nuestro proveedor, los diezmos, las primicias, etc. El Padre no nos los pide porque Él los necesite. Que de hecho, bueno, pues Él es dueño de todo. De todo. No se te olvide que Él es el dueño de todo. Nos lo pide porque Él nos está dando las cosas. Y lo que debemos hacer es regresar una 10ª parte de lo que nos da. Nos protege contra la codicia. También para que no empecemos a pensar que nosotros poseemos todo y que de nosotros mismos depende nuestro sostenimiento. ¿Cuánta gente no? Yo. Aquellos que han escogido el libre albedrío de hacer las cosas a la voluntad de ellos como seres humanos, con sus propios esfuerzos. Yo hice. Entonces todo esto nos trae equilibrio. Nos ayuda a darnos cuenta que no se pueden servir a dos señores. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir al Padre y a las riquezas. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, no habéis de comer no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo
que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, el Padre la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanáis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Aquí se menciona que son los gentiles quienes se afanan. Son los gentiles. Y mi pregunta es, ¿eres tú un gentil? ¿Te consideras un gentil? Porque si has entendido que has sido injertado al pueblo de Abraham, entonces ya no eres gentil. El apóstol Saulo dijo en Efesios, capítulo 2, versículo 11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin el eterno en el mundo. Pero ahora en Cristo Yeshua, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Mashiach. Entonces, ya no eres gentil, ya no te comportes como gentil. Entonces lo que Yeshua está diciendo es, los gentiles son los que buscan estas cosas, son los que están afanados en tener cada vez más y más y más, están preocupados por el futuro, los proyectos, todo aquello. Entonces, si de repente te empieza a salir lo gentil, recuerda que lo que eras en otro tiempo, pero ya no. Mateo 6:33, mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. En términos prácticos, lo que significa buscar primeramente el reino del Padre y su justicia se refiere a cumplir los mandamientos de Dios. Y esto conlleva una promesa, que todas esas cosas se te van a añadir. Sí, pero esto yo no lo sabía. Pues no lo sabías, pero ahora ya lo sabes. Ya escogiste el árbol del bien y del mal y dijiste, yo puedo, yo lo hago, a prueba y error, la estufa está caliente, no la toques, yo la toco, me quemo. Me dijeron que no la tocara porque me iba a quemar, pero no hice caso, la toqué y me quemé. Ya experimenté. Es el querer experimentar. Te pueden salir bien las cosas o te pueden salir mal, pero pues el riesgo, si te salen bien, es que estás dejando al lado al Padre Eterno y estás obteniendo riquezas temporales y te estás enviciando en eso. Por otro lado, todas las cosas serán añadidas. Es absurdo que hay personas que transgreden el Shabbat, que van a trabajar en ese día, porque dudan que el Señor sea capaz de cumplir sus necesidades. Y sabes que yo sé de personas que tienen negocios que al regresar a la senda antigua dejan de trabajar el sábado, a su gente no se van ellos, ¿verdad? O sea, dicen, no voy a trabajar el sábado, pero dejo a mi gente trabajando. No, cierran el negocio el sábado y les ha ido mejor. El viernes venden más de lo que vendían antes en sábado. Primero tenemos que buscar guardar sus mandamientos y todo lo demás será añadido. ¿Y qué es todo lo demás? Vendría a ser comida, vestido, un hogar, sí,
etcétera. ¿Acaso se ha cortado la mano del Señor para bendecirte? ¿Acaso el Padre no es capaz? ¿Y qué pasa? ¿Cómo se justifica a la gente? No, pues es que el jefe no entiende. O diciendo que estamos en el exilio. ¿Qué hizo el Eterno con la gente que estaba en el desierto? ¿Qué no hará lo mismo por nosotros? En el destierro que estamos viviendo. Y a lo mejor piensas, ¿sabes qué? Es que la prueba está en la necesidad. Cuando tienes falta de comida o de bienes. Pero ¿sabes cuál realmente es la prueba de tu carácter? ¿Sabes cuándo viene? Cuando estás en abundancia. Cuando estás saciado. Ese es el momento donde más te tienes que cuidar. Donde más tienes que tener tzitzit acá todo el tiempo viéndolo. 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Okay? Fíjate que no todas las tradiciones de Israel están mal. Muchas de esas tradiciones son correctas. Y Yeshua las hacía. Y también Saulo. Y la costumbre no es mala. A menos que vaya en contra del espíritu de la Torah escrita. Hay una costumbre que se llama Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, que es una bendición por el sustento. Y se hace al terminar cada comida. ¿Sí? Es una manera de protegernos contra el materialismo y de librarnos de olvidar al Padre. Y esa oración está basada en Deuteronomio 8:6. Te lo voy a leer de Deuteronomio. Dice: guardarás pues los mandamientos del Eterno tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque el Eterno tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos de agua, de fuentes y de manantiales, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás al Padre tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Cuídate de no olvidarte del Eterno tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas cosas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides del Eterno tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua. Y él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate del Eterno tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Así que este texto se utiliza como base para la bendición por el sustento al terminar de comer, cuando ya estás saciado. ¿Sí? Al fin de cuentas, esto es con lo que debemos de estar contentos, teniendo sustento y abrigo. Por eso al terminar se recuerda este pasaje, porque dice: comerás, te saciarás y bendecirás. Entonces hacemos una oración donde decimos: Señor, te damos gracias por habernos saciado, por tener hoy alimento en la mesa y porque no nos faltó nada. Porque, Señor, tú siempre abres tus manos y colmas de bendición a todo ser viviente. Sí.
Padre, ayúdame a confiar en ti, que eres tú quien me provee, que es cumplir tus mandamientos lo que me va a traer prosperidad y provisión. Esta es una oración que se hace después de comer. Esta oración es para poner los pies en la tierra, de no estar con el temor de cómo vamos a mantener la riqueza que tenemos, y pensando que la preservación depende de nosotros. Todo depende del Eterno. Todo depende del Eterno. Padre, líbrame de depender de donativos, de préstamos de seres mortales. Líbrame de depender de un salario de gente que me da. Ayúdame a confiar, Señor, que eres tú quien me provee, que es cumplir tus mandamientos lo que me va a traer prosperidad y provisión. Salmo 127. Si el Eterno no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, de que nada sirve que nos afanemos, que andemos con ansiedad, que nos andamos levantando en la madrugada, que no podamos dormir, con un estrés terrible, que nos vayamos tarde a reposar, ¿sí? Y estemos comiendo pan de dolores. De nada sirve que nos afanemos. Depende de Él y no de nosotros. Por otro lado, a diferencia de la tentación, en tiempo de abundancia, el Padre se exalta de nuestros tiempos de debilidad y necesidad. Cuando Shaul oró para que el Señor le quitara ese aguijón en la carne, el Padre terminó contestándole esa oración diciendo en 2 Corintios 12:9: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Mashiach. Por lo cual, por amor a Mashiach, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Te voy a platicar algo. Yo soy el más chico de 4 hermanos. Perdón, de 3 hermanos, soy el cuarto. Le doy gracias al Padre Eterno que yo no obtuve riquezas como las que tiene mi familia. La verdad, el otro día estaba pensando, me hubiera perdido, me hubiera embelesado con tanta riqueza como ahora veo mis hermanos. No hubiera podido conocer a Yeshua, pero ha sido en la prueba, en la debilidad. Por amor a Yeshua, en el Mashiach me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La mala noticia es que la mayoría de nosotros estamos en una circunstancia como la del otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si tienes computadora, internet, etcétera, quiere decir que entonces tenemos más comodidades
que personas que viven en pobreza extrema, que ni siquiera tienen lo más básico como la luz eléctrica, ni agua potable. Entonces, a diferencia, pues quiere decir que nosotros somos multimillonarios en comparación con esas personas. Génesis 13:11. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Lot prefirió apartarse de la influencia de Abraham por su anhelo de preservar o de obtener más riquezas temporales. ¿Qué hubieras hecho tú en su lugar? Tienes la opción de estar cerca de Abraham, de vivir con él y recibir su influencia, o puedes decidir apartarte de Abraham debido a que tienes mucha riqueza y quieres aumentarlas y mantenerlas. ¿Sí? Aquí es donde con tus hechos, con tu vida, con lo que estés decidiendo, es con lo que podrás confirmar si en realidad estás siguiendo las pisadas de tu padre Abraham. Génesis 13:12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Sí? Uno de los problemas es que las decisiones que vayas tomando pudieran ir alejándote de la Torah. Un pecado lleva a otro pecado. Un mandamiento lleva a otro mandamiento. Este es un principio muy hebreo y que te lo he estado repitiendo todo el tiempo. Génesis 3:6. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, al cual comió así como ella el fruto del bien y del mal. Siguió el mismo proceso de Lot. El mismo proceso fue de Lot. Lo vio, lo codició y lo tomó. Otro ejemplo es David. Y esto de David no fue lujuria a primera vista. No, porque Lot saca la escena de David que se asoma y ve a la muchacha acá bañándose y vámonos recio. No. Ya había albergado David en sus pensamientos el querer tomar a Betsabé. Ya la conocía. Ella era hija de Eliam, era uno de los 30 hombres de confianza de David. Eliam era hijo de Ahitofel, era uno de los principales consejeros de David. Entonces Betsabé era de la misma tribu de David y era nieta de uno de los hombres más cercanos de David. Entonces todo esto nos indica que desde antes David ya la había codiciado. Y lo único que pasó es que cuando David la ve, ya no aguantó, ya no se pudo contener. Y este es el problema, cuando ves algo y lo empiezas a codiciar y estar pensando todo el tiempo en eso, y cierra los ojos y se te viene, ¿no?, la imagen. Y esto va siendo algo gradual. Te va envolviendo y te va envolviendo hasta que se convierte en algo muy fuerte, y entonces caes, y todo porque estuviste albergando todos esos pensamientos en tu cabecita. Génesis 13:13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Eterno en gran manera. ¿Sí? Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Eterno en gran manera. Esto generalmente ocurre. La abundancia extrema de este mundo está asociada con inmoralidad. ¿Sí? El materialismo tiene un costo. Esto lo podemos ver en todas las ciudades, o como en Las Vegas, ¿no? Pero aquí, en lugares, en clubs sociales muy altos, donde ves que es gente que pues, tiene riqueza extrema, y tú dices, es gente que tiene mucho dinero y de la sociedad, y no tienes idea, la inmoralidad.
Pero eso sí, los domingos van a la iglesia, ¿verdad? Por eso hay que estar atentos con la cuestión de la abundancia. La abundancia nos puede apartar y corromper. Tienes que estudiar las escrituras y estar metido en las escrituras. Tienes que estar estudiándolas y leyendo, y la Torá y los mandamientos, para que tú sepas tú poseer a las riquezas, no las riquezas a ti. Apocalipsis 3:14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Aquí, aprovechando, porque al principio te mencioné de esta persona que me dijo que yo era un tibio, ¿sí? No sabía no sabía o sea, él estaba utilizando en el contexto la riqueza, ¿sí? Porque lo había escuchado en la iglesia en alguna vez, y eso les transmiten realmente, eso te transmiten en la iglesia romana. Y yo, para no entrar en un conflicto, yo no, obviamente, pues dejé que se desahogara y me dijera lo que tenía que decir, pero me pregunto, ¿qué hubiera pasado si lo hubiera leído yo estos versículos? Pon atención. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué te parece? Imagínate, yo le leo esto. ¿Te das cuenta la ignorancia en la que se encuentran los que están dispersos bajo el cautiverio de Roma? Qué terrible, ¿verdad? Sí. Bueno, y los mensajes que aparecen para las iglesias en el libro de Apocalipsis también es una referencia a la etapa cronológica que ha vivido el pueblo de Dios desde su inicio hasta nuestros días. Esta comunidad de la Odisea, pues ¿a quién crees que representa? A la iglesia apóstata de los últimos tiempos. ¿Y qué ha hecho? Se ha enriquecido, que tiene, bueno, tú sabes. Y en lo que respecta a las vestiduras blancas, esto de las vestiduras blancas es la vestimenta digna para presentarte delante del Rey. Representa las acciones justas de los santos. La verdadera riqueza perdurable es la obediencia de la Torah. Proverbios 3:1: hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Hallarás gracia y buena opinión ante los ojos del Eterno y de los hombres. Fíjate de Eterno de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Eterno y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos.
Honra al Eterno con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Quieres que la gente te aprecie y te reconozca? Que nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Es la bendición del Eterno la que enriquece y no añade tristeza con él. ¿Y sabes que las riquezas temporales de este mundo sí añaden tristeza? Muchas veces las personas que tienen una mejor posición económica son las que tienen una actitud de amargura, de preocupación. Como una persona que ha recibido mucho dinero, una persona que conocí, y estaba angustiado por no saber qué hacer con el dinero. O sea, ahora ya lo tiene y estaba angustiado y preocupado de que se lo fueran a robar y de que los bancos se lo fueran a quitar. Mateo 10:17. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Yeshua le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo: Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Yeshua mirándole le llamó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, esto no quiere decir que tienes que sea un mandamiento el que tengas que dejar todos tus bienes y que todos tus bienes se los dejes a los pobres. Lo que pasa es que él, Yeshua, sabía que en el corazón de este hombre estaba, las riquezas lo tenían poseído a él. Y por eso Yeshua lo pone a prueba. Y esto es una pregunta para ti y para mí. ¿Tienes todo lo que necesitas? ¿Tienes más de lo que necesitas? ¿Tienes comida hoy? ¿Tienes ropa? Si la respuesta es sí, entonces realmente tienes todo lo que necesitas para el día de hoy. Pero aún así estás afligido y estás insatisfecho, ¿no? ¿Sientes un vacío? La solución es que empieces a ser generoso. Primero con el Eterno. Hónrale a Él con tus bienes. Luego con tu prójimo. Sé generoso con los demás. Te invito a que veas un video que puse, qué sucede cuando uno muere. La historia de Lázaro y el rico. Sí. Después de que veas ese video, cada vez que una persona venga a tu carro necesitado, así tengas un peso, se lo vas a dar. Yo sé. Esto te va a traer alegría. Obviamente, no, oigan, véanme, estoy dándole dinero. No, o sea, lo que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, o la derecha lo que hace la izquierda. No tienen por qué te lo hacen nadie. Hechos 20:35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del eterno Yeshua que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué será más feliz? ¿El generoso o el avaro? El avaro no más está pensando en tener bienes para sí mismo. Esta persona vive en tristeza
Ahora, vamos a ver cuál es la recompensa por elegir. El mundo por venir. ¿Sí? El mundo por venir, porque entonces quiere decir que tu esperanza no está puesta en las cosas de este mundo, sino en los bienes del mundo por venir. ¿O quieres la recompensa de las cosas temporales? El abismo, el fuego eterno. Génesis 13:14. Y el Eterno dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Y el Eterno dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él. Aquí, bueno, de seguramente fue una parte triste para Abraham. Acuérdate que Abraham en ese momento no tenía hijos y Lot prácticamente lo adoptó, o sea, adoptó a Lot, pues, y lo sustentó. Y ahora es el que le da la espalda, lo deja por los bienes materiales. Y aquí el Señor lo consuela, ¿sí? Y le muestra que había tomado la decisión correcta. Génesis 13:14. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur, y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Este es el título de propiedad de la tierra de Israel. Y sabes, firmado por el Eterno de los cielos y la tierra. Y esto ya está por cumplirse. 13:16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. ¿Sí? La descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham ya está surgiendo. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra. Imagínate nada más cuánto el polvo de la tierra. Tú y yo somos parte de esa descendencia. El espíritu del Padre está literalmente soplando al polvo. Y del polvo estamos surgiendo. ¿Sí? Génesis 13:17. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar al Eterno. Lot, o sea, podemos nosotros pensar y juzgar a Lot por su acción, pensando que era un hombre impío. Nosotros podemos cometer el mismo error que Lot, ¿sí o no? En 2 de Pedro 2:6 dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sí, nosotros podemos cometer el mismo error que Lot. Tú y yo hemos sido justificados y se nos ha dado las promesas y pactos. Estamos siguiendo las pisadas de nuestro padre Abraham. Pero que no sea que nos vaya a pasar lo de Lot, que no sea que nuestras riquezas nos aparten de nuestro padre Abraham. Que no sea que los bienes que este mundo nos ofrece nos impidan seguir las pisadas de Abraham. No sea que nos separen de nuestro maestro.
Yeshua y del eterno creador y dueño de nuestras vidas. Si tú ya has caído en el error de Lot, ya te apartaste, te digo algo, aún hay esperanza. A pesar de que Lot lo perdió todo, perdió sus bienes, perdió a su familia. Al salir de Sodoma y Gomorra terminó cometiendo actos vergonzosos con sus propias hijas. Aún así hay esperanza. Y es que en el caso de Lot, de esos hechos vergonzosos surgen dos naciones, los moabitas y los amonitas, que fueron enemigos de Israel. Sin embargo hay esperanza. Mateo 1:1, libro de la genealogía de Yeshua, hijo de David, hijo de Abraham. Mateo 1:5, Salmón engendró a Rahab, a Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. O sea que en la genealogía de Yeshua se considera a Ruth hija de Abraham. Ruth era una descendiente de Lot, era una moabita, considerada hija de Abraham, ¿sí? Y una antecesora de David, y por consiguiente de Yeshua. Entonces podemos ver que hay esperanza. Si las riquezas de este mundo te han engañado, este es el momento para rectificar lo que hizo Ruth. Ruth rectifica su camino y ella entiende que el mundo por venir es lo mejor, que es lo que vale la pena, y todo lo demás es vanidad de vanidades. ¿Qué es lo que dijo Ruth? 1:16, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultado. Así me haga el Eterno, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo a Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Este es el llamado. Tú y yo hemos vivido en un mundo similar a Sodoma y Gomorra. ¿Te acuerdas al inicio de donde había puesto a Abraham su casa de campaña? Entre Betel y Jai, entre casa de Dios y Muladar. Nosotros tenemos, o nuestro corazón está decidiendo entre qué mundos estar. En el mundo por venir o el mundo presente. Que no nos vaya a pasar justo lo que le sucedió a Acán en la ciudad de Jai, en Josué 7:20. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra el eterno Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ella. Desde hace tiempo, hace años, aquí hicieron en Guadalajara un área donde hay unos departamentos muy costosos y son muchos edificios, y son unos edificios que los ves así, que parecen un espagueti levantado, bien altísimos y delgaditos. Y siempre que los he visto, he dicho, esos edificios se van a caer. Van a quedar en ruinas, esos edificios, va a caer todo eso. Todo eso va a quedar en el suelo. Vivimos en ciudades que van a ser destruidas cuando el reino del Eterno se manifieste. Lo estamos viendo los cambios. Ya hemos hablado de eso, de lo que está pasando en nuestro sistema solar y lo que está pasando en la tierra. Todo lo que vemos se va a destruir, todo lo que vemos se va a quemar. El Eterno va a pasar fuego. Que no nos vaya a pasar lo de Acán de codiciar, ¿sí? Lo que le pasó a Lot de no depositar confianza en el Eterno, de no poner nuestras prioridades en este mundo.
sino en el mundo por venir. Y termino leyendo el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Eterno, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Eterno es tu guardador, el Eterno es tu guardador. El Eterno es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. El Eterno te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. El Eterno guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén.